Hola, me llamo Santiago Sosa y estoy haciendo mi doctorado en la Fundación Instituto del Bar. Y hoy les voy a contar un pedacito de mi doctorado que se titula Desarrollo de una pequeña caja proteica por rediseño estructural. La motivación general que guía nuestro trabajo tiene que ver con el hecho de poder aprovechar todo el conocimiento estructural que se tiene acumulado para poder utilizar las proteínas como bloquecitos de construcción en nanotecnología. Y en esa línea, nuestro pequeño aporte tiene que ver con el poder rediseñar la estructura de una proteína para transformar una caja proteica de pequeñas moléculas, en particular de fluoróforos. La proteína con la cual nosotros trabajamos se llama VLS. VLS es una proteína muy interesante para la tecnología, dado que se trata de una proteína multimérica, y en particular es un decámero formado como un dímero de homopentámeros. Tiene un peso molecular de 180 kilodaltons, es altamente estable frente a desnaturalizantes químicos y temperatura, y además es capaz de formar una pequeña cavidad en su interior cuando los dos pentámeros se ensamblan para formar el decámero. Entonces, la estrategia que nosotros ideamos para poder transformar esta proteína en una caja proteica tiene dos etapas. La primera tenía que ver con poder abrir y cerrar esa cavidad que nosotros queríamos, y para eso diseñamos mutantes pentaméricas que fueran complementarias entre sí. En segundo lugar, lo que hicimos para poder pensar una manera de unir fluoróforos al interior de la cavidad fue insertar cisteínas reactivas en el interior de esta cavidad. Ahora, a continuación les voy a mostrar unos pocos resultados que creo que son representativos del trabajo. En primer lugar, lo que más nos interesaba saber era si estas mutantes diseñadas efectivamente eran pentaméricas. Para eso utilizamos la técnica conocida como cromatografía de exclusión molecular, seguida de dispersión estática de luz. Esta es una técnica que permite separar especies en solución por tamaño y además calcular su peso molecular. Y como pueden ver en pantalla, efectivamente ambas mutantes tenían el peso molecular correspondiente a la mitad de la de un decámero, alrededor de unos 90 kilodaltons. Y cuando se las coincubaba, formaban un nuevo pico de un peso molecular estimado cercano a 180 kilodaltons, que es el de un decámero. Por otro lado, al haber hecho tantas mutaciones, tanto para hacer los pentámeros como para insertar las cisteínas, nos preocupaba la estabilidad en el plegamiento de esta proteína luego de todos esos procesos. Para eso, estudiamos por dicroismo circular la estructura secundaria y terciaria, y podemos confirmar que todas estas mutaciones no afectaban a dicha estructura. El paso siguiente tiene que ver con poder efectivamente rellenar la cajita con pequeñas moléculas, en particular fluoróforos. Lo que yo voy a mostrar acá es el trabajo que hicimos con un fluoróforo en particular que se llama Cy5. A la izquierda les muestro un gel de poliaquilamida, luego de haber marcado a un pentámero con cisteína reactiva, y lo que vemos es, a la derecha es un gel de poliaquilamida sin teñir, y a la izquierda el mismo gel de poliaquilamida, ahora teñido con Kumasi Blue. Lo que se puede ver es que una proporción significativa de la proteína pudo ser marcada con este fluoróforo. Lo siguiente que nos interesaba tenía que ver con ver si, una vez unido este fluoróforo dentro de la cavidad de un pentámero, se podía seguir formando el decámero, se podía seguir cerrando la cajita. Y para eso utilizamos la misma técnica que les había contado antes, una cromatografía de exclusión molecular, pero esta vez siguiéndola a dos longitudes de onda distintas. Por un lado, la longitud de onda de absorbancia de las proteínas, 280, y por otro lado, la longitud de onda de absorbancia del fluoróforo en cuestión. Y al igual que vimos en la diapositiva anterior, al pentámero, cuando corríamos la exclusión molecular de este pentámero marcado, observamos dos picos que corrían juntos, correspondiente a la absorbancia tanto de la proteína como del fluoróforo, y cuando agregamos el pentámero complementario, estos picos se corrían hacia una erosión correspondiente a mayor peso molecular, indicando que el decámero se seguía formando aún con el fluoróforo adentro. A modo de conclusión y resumen de todo lo contado, hemos podido desarrollar mutantes pentaméricas de VLS, que forman dímeros de heteropentámeros. Hemos podido introducir cisteínas reactivas dentro de la cavidad de uno de los pentámeros sin afectar a la estructura de la proteína. Hemos podido unir fluoróforos dentro de la cavidad y cerrarla con el pentámero complementario. Y finalmente hemos podido caracterizar las propiedades fotofísicas de estos fluoróforos dentro de la cavidad de VLS, resultados que no son mostrados por una cuestión de tiempo. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.